Bien, entonces, claro, habíamos visto eh, de la renta modelo a la renta variable en progresión aritmética, temporal, inmediata, pospagable, anual. A sub 1, A sub 1 más D, A sub 1 más 2D, A sub 1 más N menos 1D. Hemos visto el valor actual, que era A sub 1 por A sub NI más D partido por A sub NI menos N por 1 más I elevado a menos N. Ese valor estaba en 0, ¿vale? Y os decía, este valor, esto funciona igual que la renta constante. Toma los n términos de la renta variable en progresión aritmética de primer término a su 1, diferencia de, y los deja un periodo antes del vencimiento del primer término. Yo os decía, a su 1 entrecomillado porque eso significa el primer término que yo considere. Que a lo mejor es el que, el que está en 3, ¿no? No hay que tomarlo al pie de la letra como primer término, sino el primer término considerado. Y después calculamos el valor final, S, ¿vale? Que era A sub 1 por S sub NI más D partido por I por S sub NI menos N, ¿vale? Y esto es lo mismo. Esto cogería los N términos de la renta y los deja justo en el vencimiento del último término porque es un valor final, ¿vale? Y os recuerdo, A sub NI era 1 menos 1 más I elevado a menos N partido por I y S sub NI, pues 1 más I elevado a N menos 1 partido por I, ¿vale? Bien, hasta ahí habíamos hecho algunos ejemplos, en fin, y nos habíamos quedado justo en la renta perpetua. Sí, vamos a ver ahora la perpetua. Hemos visto la temporal, ¿vale? Esta es la que hemos estado viendo como renta modelo temporal y ahora vamos a cambiar el temporal y vamos a poner perpetua, ¿vale? Bien, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger como modelo la renta variable en progresión aritmética perpetua, inmediata, pospagable, anual. ¿Vale? Ya sabéis que lo de anual lo vamos a eliminar rápido. En el momento que pongamos tanto y tiempo, las mismas unidades. Y ya está, ¿no? Pero bueno, en principio lo vamos a poner de esa manera. Bien, entonces perpetua significa pues que no tiene límite. ¿Vale? Evidentemente solamente podemos calcular el valor actual. ¿Vale? Y ese valor actual a infinito lo vamos a calcular como el límite cuando n tiende a infinito de a mayúscula. ¿Vale? Bien, entonces, nos quedaría ese límite a mayúscula que tiene esta expresión. ¿De acuerdo? Y ahora hay que tomar límite ahí. Bien, entonces, escribiendo a su NI por lo que vale, o sea, 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i, pues nos quedaría, bueno, perdón, nos quedaría la expresión igual a límite cuando n tiende a infinito de a sub 1 por 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i más d partido por i por 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i menos, y ahora esta expresión de aquí la vamos a escribir como n partido por 1 más i elevado a n, porque cuando tenéis una potencia negativa eso pasa dividiendo con exponente positivo, ¿no? Y lo escribimos así porque es más cómodo a la hora de estudiar el límite. Cuando n tiende a infinito, esto que está aquí tiende a cero, porque un número más grande que 1 elevado a menos infinito es 0. Y esto también tiende a 0, ¿vale? Y esto que está aquí entero, esto tenéis que hacer un acto de fe ahora, pues también tiende a 0, ¿vale? ¿Por qué? Lo podríamos hacer con herramientas matemáticas, pero necesitaríamos, por ejemplo, el criterio de Stoll, que no lo sabéis, o que es una especie de L'Hopital, para que sepa de lo que estoy hablando, o
vamos a hacer un razonamiento matemático en el sentido de, porque esto es infinito partido por infinito, que en matemática eso en los límites es indeterminación. Determinación significa que no sé lo que va a salir a priori, ¿vale? Pero lo que sí observamos es que lo que está arriba es un polinomio de primer grado y lo que está abajo es una exponencial de base mayor que 1. Un polinomio de primer grado es una recta y una exponencial es una curva que crece mucho más rápido que la recta, ¿vale? Esto sería el 1 más i elevado a n y esto sería la n. Por tanto, cuando la n es muy grande, lo de arriba es mucho más pequeño que lo de abajo, o lo de abajo es mucho más grande que lo de arriba. Entonces, el infinito de abajo, digamos, domina el infinito de arriba. Entonces, tiende a cero, ¿vale? Y si no, pues como os he dicho, hacéis un acto de fe y os lo creéis. Por tanto, esto sería a sub 1 por 1 partido por i más d partido por i por 1 partido por i, ¿vale? Que operando, pues os queda a sub 1 partido por i más d partido por i cuadrado. Y esa sería la fórmula de la renta aritmética perpetua. Modelo, es decir, inmediata pospagable anual, ¿vale? Borro esto, que es la deducción, que eso lo tenéis en los apuntes, que yo no os la voy a pedir, evidentemente, ¿vale? Y os tenéis que quedar entonces con esa formulita, ¿de acuerdo? El A1, otra vez, como siempre, yo lo voy a considerar como primer término considerado. Ahora vamos a ver las observaciones respectivas, ¿no? Es decir, vamos a ver si el tanto y el tiempo vienen en el expresor en las mismas unidades, la fórmula es válida, ¿vale? Luego ya lo de anual lo habremos evitado. Por tanto, si la renta, por ejemplo, es mensual, donde estáis viendo I, tendríais que poner I12, ¿vale? Y segundo, ¿cómo funciona esa fórmula? Pues esa fórmula funciona igual que todos los valores actuales que hemos estado viendo hasta ahora. Es decir, toma en este caso, infinitos términos, variables en progresión aritmética de primer término a sub 1 y diferencia de y los deja un periodo antes del vencimiento del primer término considerado. Y el primer término que yo considero, que es por eso pongo el a sub 1 entre comillas, está en 1 lo dejará en 0, pero si está en 7 lo dejará en 6. ¿Vale? Bien. Ejemplos de esto. Ejemplos. Pues ahora veremos uno en concreto, pero imaginaros que tenéis una renta perpetua de 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, ¿vale? Bueno, que está claro que es una renta aritmética, variable en progresión aritmética, de primer término 100 y diferencia 20, ¿no? Y perpetua. Bueno, pues a infinito, si por ejemplo el tipo de interés es el 5%, pues a infinito sería 100 partido por 0,05 más 20 partido 0,05 al cuadrado. Y se acabó. No tiene más historia esto, ¿vale? Ya eso estaría en cero, ¿vale? Ahora bien, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, voy a borrar esto un momento, hay un cambio de interés, imaginaros que hay un cambio de interés y os dicen, por ejemplo, los 4 primeros años un 5% y el resto el 7%. ¿Cuánto vale infinito? Bueno, como hay un cambio de interés en 4, yo tengo que romper la renta en 4. La tengo que separar en 2 trozos obligatoriamente. Entonces, aquí habría un punto de ruptura. Yo tengo que coger la renta por un lado, esta que está aquí, y por otro lado, esta que está aquí. ¿Vale? Entonces, tengo 2 trocitos. El primer trocito no es perpetuo, tiene 4 términos. Luego, esto es una renta variable en progresión aritmética de primer término a sub 1, 100, diferencia 20 y 4 términos.
Mientras que el siguiente pues sería una renta variable en progresión aritmética de primer término a sub 1. Aquí sí que tiene sentido el a sub 1 entrecomillado. 180, diferencia 20, sigue siendo 20, y perpetuo. ¿Vale? Entonces, yo quiero calcular el valor actual. Bueno, pues el valor actual sería, a infinito sería. Primero cojo el de los 4 primeros términos. ¿Qué fórmula tengo que aplicar? Pues tengo que aplicar la fórmula grande, la de A sub 1 por A sub NI más, porque tiene 4 términos, ¿no? Entonces sería 100 por A sub 4, 005, más 20 partido 005 por A sub 4, 005 menos 4 por 1,05 elevado a menos 4. Eso ya cogería estos 4 términos y los dejaría en 0 ya, ¿vale? Ahora más. Y ahora nos vamos a la parte de la derecha. Ya esto es como si no estuviera, ¿vale? Y ahora nos centraríamos en la parte de la derecha. Y era A sub 1 partido por I más D partido por I cuadrado. A sub 1 entre comillas, es decir, este es 180 ahora, ¿vale? Sería 180 partido por I, que es 007, más D, que es 20, partido por D, I al cuadrado, 0,7 al cuadrado, ¿vale? Eso estaría en 4 y todo eso hay que actualizarlo hasta 0 multiplicando por 1,05 elevado a menos 4 y ya estaría, ¿de acuerdo? Entonces, si veis, es una renta post-pagable, inmediata, ¿vale? Pero que nosotros la hemos tenido que, como hay dos tipos de interés, pues la hemos tenido que trocear. Entonces, la renta de 180, pues en realidad es diferida. Como si yo pongo solamente la renta con este trocito, ¿vale? Si yo la pongo así solo, pues esto es diferido. Hemos hecho una parte diferida. Si la renta es prepagable, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si la renta es prepagable? ¿Qué estamos haciendo con las rentas prepagables? Aislando el primer término, ¿no? Entonces aquí os dice, obtener valor actual de una renta semestral, prepagable, de primera cuantía 1.000 euros, que va aumentando 25 cada semestre, ¿vale? Entonces, gráficamente, sería 0, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y sería cada semestre, ¿vale? En vez de 25 en 25 sería 1.000, 1.025, 1.050, 1.075, 1.100, 1.125, 1.150 y así sucesivamente, ¿vale? Y el tanto de interés nos dicen que 4%, ¿vale? Este me vale, la renta es semestral, luego yo necesito I2. Lo primero que tengo que calcular, I sub 2 es la raíz cuadrada de 1,04 menos 1. Calculáis ese I sub 2, lo que salga, ¿vale? Y ahora, una vez que tenéis eso, ¿cuánto vale la renta? Bueno, pues este término lo aíslo para no meterme en zona negativa, ¿vale? Y cojo esta por otro lado. Entonces, mi primer término ahora se llama 1025, ¿vale? Luego el A infinito sería 1000 más, y ahora 1025 partido por I sub 2 más 25 partido por I sub 2 al cuadrado, ¿vale? Y eso pues lo que salga, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto lo tenéis explicado también en los apuntes, ¿vale? Y tenéis la renta se separa en dos. Lo primero que tenéis que calcular es el I sub 2, ¿vale? Tenéis que calcular el I sub 2 y ahora pues un término por un lado, que es este de aquí, este solo, y esto que es todo esto de aquí, ¿vale? Bueno, pues antes de pasar a la geométrica, que es lo que viene ahora, pues os dije, recordarme que tengo que hacer la plantilla, ¿no? De la aritmética. Bueno, pues vamos a hacer la plantilla. Entonces, abrimos la página, perdón, la hoja de cálculo y la vamos a preparar. Yo después voy a dar una concreta, ¿vale? Yo os voy a dar esta. Os la voy a subir. Os voy a subir esta que tenéis en pantalla, ¿vale? Que distingue la temporal por un lado de la perpetua por otro, ¿vale?
solamente tendréis que meter, donde pone A tendría que poner a su 1, ¿vale? El primer término, la diferencia, el número de términos y la I, ¿vale? Yo en este caso no lo he hecho como el otro día que os puse A, I, K, I sub K, N, NK. ¿Por qué? Pues porque si la I es un I sub 2, pues donde ponga un 5% voy a poner I sub 2, ¿vale? Para que hagáis una idea, fijaros. 1025, 1025, que era el de antes, ¿vale? La diferencia eran 25. La N, bueno, perdón, esta era perpetua, la tengo que poner aquí abajo. 1025. La diferencia era 25. Y el tanto de interés, pues en vez de poner 5%, pues pondría igual a 1,04 elevado a un medio menos 1, ¿vale? Y a eso le sumo los 1000, porque entonces el A infinito pues sería igual a 1000 más esta cantidad. 116.501,35, que si miráis el resultado, pues eso, ¿vale? Eso está preparado para que lo pongáis en el momento que lo tengáis que poner, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo vamos a hacer desde cero. Entonces, fijaros, ponemos, yo os voy a poner incluso en uno solo, os voy a poner lo de la temporal y de la perpetua. A su 1, A su 1, D, I, N, ¿vale? Fijaros, yo voy a aplicar la fórmula, A mayúscula igual A sub 1 por A sub NI más D partido por I por A sub NI menos N por 1 más I elevado a menos N. Para la A mayúscula voy a aplicar S, que es igual a A sub 1 por S sub NI más D partido por I por S sub NI menos N, ¿vale? Y para la A infinito, pues voy a poner A sub 1 partido por I más D partido por I cuadrado. Claro, voy a poner todas estas fórmulas, yo puedo relacionar la A con la S. La A y la S están relacionadas. Yo sé que S mayúscula es A por 1 más I elevado a N, ¿no? Entonces, cuando yo meta en la fórmula de A mayúscula todo eso, en la S no voy a volver a operar. Pero también puedo poner que A mayúscula es S por 1 más I elevado a menos N. Porque lo mismo que yo lo que hago es que el A que está aquí lo paso capitalizando a S, el S lo puedo pasar a 0 actualizando, ¿no? Y si os dais cuenta, la fórmula de la S es más fácil que la de la A, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es que, voy a borrar un momento esto, porque me va a estorbar. Lo que voy a hacer es, en vez de poner A sub NI, voy a poner S sub NI, ¿vale? Lo pongo aquí. En la plantilla lo tenéis con el A sub NI, pero yo aquí os lo voy a hacer con el S sub NI. S sub NI, voy a poner A mayúscula y voy a poner S mayúscula. Y ya de camino, voy a poner también A infinito, ¿vale? Entonces, vamos poniendo, por ejemplo, 1000 euros, A sub 1. D, pues 25, como hemos dicho antes. Y, 5%, ¿vale? N, pues, por ejemplo, 10 años, ¿vale? S sub NI, esta la tenemos que construir. Eso sería igual a 1 más, el S sub NI era 1 más I elevado a N menos 1 partido por I. 1 más I elevado a N. Perdón. 1 más I elevado a N menos 1 partido por I. Pero en vez de poner a mayúscula, pero es que tendríamos que poner esto, necesitaría la sub NI, que no lo tengo, voy a poner la de abajo, y voy a poner aquí igual a sub 1 por S sub NI más paréntesis D partido por I, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, S sub NI menos N.
¿vale? Ya estaría calculado S mayúscula, ¿vale? Y ahora en A mayúscula pongo igual a S mayúscula por 1 más I elevado a menos N. Ya estaría calculado la A y la S. Y en el infinito, que la podéis poner aparte o en esta misma, pues pondríais igual a sub 1 partido por I más, y aquí hay que tener cuidado, D partido por I al cuadrado. Y cuidado que hay que poner paréntesis I al cuadrado y cerrar paréntesis, ¿vale? ¿Vale? Y ahora fijaros cómo, cuando yo pongo aquí 1025, aquí 25 y aquí ponga igual a 1,04 elevado a un medio menos 1, ¿vale? Independientemente de que aquí ponga 10 o no, el infinito es 115.000, cuando le sumáis los 1000 del inicio, pues salen los 116 que aparecen aquí, ¿vale? Entonces, esto sería una plantilla que nosotros tenemos para las rentas aritméticas. ¿Perdón? El A infinito es simplemente A partido por I, A sub 1 partido por I, más D partido por I cuadrado. Y lo que he hecho es que el I cuadrado abajo, pues lo he puesto en 3 paréntesis porque si no, eh, puede ser que no te lo tome bien, ¿vale? Pero esto sería como una plantilla que nos puede ayudar a la hora de hacer problemas, ¿vale? Evidentemente en el examen tendréis que construir vosotros la que os más interese. Y a lo mejor no os interesa construir la plantilla, sino directamente me voy y aplico mi fórmula y ya está, ¿vale? Bien. Bueno, pues esta sería la plantilla de la aritmética, que yo, repito, os la voy a dar, ¿vale? Vale. Bueno, pues nos vamos entonces ahora a la variable en progresión geométrica. Bien. Entonces, vamos a considerar en primer lugar el caso temporal, ¿vale? Vamos a estudiar la renta eh, variable en progresión geométrica temporal, inmediata, pospagable, anual, ¿vale? Entonces, ¿qué es una progresión geométrica? ¿Qué es una progresión geométrica? Bien, pues fijaros, una progresión geométrica es aquella en la que un término se obtiene del anterior multiplicando por un número constante que llamamos razón, ¿vale? Es decir, si yo empiezo en A sub 1, el siguiente término, que es el primer término, ¿no? El siguiente término lo que hago es multiplicar por una razón R o Q, que nosotros vamos a llamarle Q, ¿vale? Bueno, pues el siguiente término sería A sub 1 por Q, ¿vale? El siguiente se multiplica otra vez por Q y sería A sub 1 Q por Q, Q cuadrado, ¿vale? Este es el que está en el lugar 2, este sería el que está en el lugar 3. El siguiente sería, otra vez multiplico por Q, sería A sub 1Q al cubo, este es el que está en el lugar 4, y así sucesivamente. El que está en el lugar n, el término n, pues sería A sub 1, fijaros, el que está en el lugar 2 elevado a 1, el que está en el 3 elevado a 2, el que está en el 4 elevado a 3, pues este sería A sub 1, Q elevado a n menos 1, ¿vale? Este es el término general, lo que se ponía A sub n igual a sub 1 por Q elevado a n menos 1, ¿vale? Y a Q se le llama razón, ¿vale? La razón porque en realidad esa Q se calcula como A sub 2 entre A sub 1, igual a sub 3 entre A sub 2, igual a sub 4 entre A sub 3, en general, pues A sub n entre A sub n menos 1. Es decir, es el cociente o la razón, el cociente entre dos términos consecutivos, ¿vale? Vale, por ejemplo, el 2, 4, 8, 16, 32, ¿vale? Esto es una progresión geométrica en la que yo voy multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, ¿vale? Bien. Bueno, pues voy a borrar esto un poco. No, voy a borrar entero, ¿vale? Y ahora empezamos. Empezamos, como os he dicho,
con la renta modelo temporal, ¿vale? O sea que para nosotros esta es la renta variable en progresión geométrica temporal. Inmediata, porque estáis viendo que la renta empieza justo cuando yo la voy a valorar. Pospagable, porque los términos van al final. Y anual, ¿vale? Y vamos a suponer que el tanto de interés constante siempre, ¿vale? Y vamos a calcular el valor actual. Vamos a calcular el valor actual, ¿vale? ¿Cuánto vale el valor actual? Pues el valor actual sería A sub 1 por 1 más I elevado a menos 1, más A sub 1Q por 1 más I elevado a menos 2, me lo llevo este a 0, más A sub 1Q cuadrado, este hasta 0, pues por 1 más I elevado a menos 3, más el término que está en n hasta 0, es decir, A sub 1 Q elevado a n menos 1 por 1 más I elevado a menos n. Nos quedaría eso, ¿vale? Si sacamos factor común A sub 1, nos quedaría igual a sub 1, factor común de 1 más I elevado a menos 1, más Q por 1 más I elevado a menos 2, más Q cuadrado por 1 más I elevado a menos 3, más Q elevado a n menos 1 por 1 más I elevado a menos n. ¿Vale? Quedaría eso. Vale. Y al final, lo que está entre corchetes, esto ya es un desarrollo que yo no lo voy a pedir, pero que es bueno que lo veáis alguna vez, ¿no? Lo que vamos a intentar es, lo que está entre corchetes, compactarlo al máximo, ¿vale? Bueno, pues eso es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica de primer término 1 más i elevado a menos 1 y razón q por 1 más i elevado a menos 1, porque si os dais cuenta, de un término a otro se pasa multiplicando por q y por 1 más i elevado a menos 1. ¿Veis cómo la q va aumentando en 1 y la 1 más i va disminuyendo en 1? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, la q cuadrado, q al cubo, ¿vale? Luego se obtiene multiplicando por q y por 1 más i elevado a menos 1, ¿vale? Bueno, pues de la ESO, del bachillerato, creo que lo veis en cuarto de ESO, la formulita de la suma de los n primeros términos de la progresión geométrica os lo debíais de saber, que S sub n igual a sub 1 menos a sub n por r partido por 1 menos r, es decir, primero menos último por la razón partido por 1 menos la razón. Pero claro, esta fórmula es válida siempre que la razón sea distinto de 1, para que lo de abajo no sea 0, ¿vale? Si es 0, si la razón es igual a 1, pues hay que hacerlo de otra manera, ¿vale? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esta formulita, la vamos a aplicar a esa expresión, ¿vale? Entonces, borro un momento, ¿vale? Y quedaría esto, ¿vale? Y ahora, fijaros, yo he dicho que la fórmula, esa suma, era el primero menos el último por la razón, ¿no? Partido por 1 menos la razón. Siempre que la razón sea distinto de 1, pero no la razón de la geométrica, sino de la que tengo aquí abajo, la razón es esta, ¿vale? Bueno, pues Q por 1 más i elevado a menos 1 es Q partido por 1 más i, ¿vale? Entonces, ¿esto cuándo vale 1? Pues esto vale 1 cuando Q es igual a 1 más i. Entonces, tengo que distinguir el caso Q distinto de 1 más i y el caso Q igual a 1 más i. Por tanto, vamos a tener ahora dos posibilidades de valores actuales, dependiendo de si la Q es distinta de 1 más i o si la Q es igual a 1 más i, ¿vale? Entonces, si supongo que Q es distinto de 1 más i, puedo aplicar esta fórmula, ¿vale? Primero, bueno, yo lo voy a hacer, en vez de con esto, os lo voy a hacer con lo que tenía yo antes, ¿vale? Voy a borrar otra vez. Os lo voy a hacer con
esta fórmula A mayúscula igual a sub 1 por, voy a sacar el factor común de la sub 1, ¿vale? 1 más i elevado a menos 1 más q por 1 más i elevado a menos 2 más q cuadrado por 1 más i elevado a menos n, perdón, a menos 3, más q elevado a n menos 1 por 1 más i elevado a menos n, ¿vale? Este va a ser mi primer término, ese va a ser el último, este es el primero, este es el último, y la razón es q y por 1 más i elevado a menos 1, ¿vale? Por tanto, a sería el primero, 1 más i elevado a menos, bueno, el a sub 1 que no se puede olvidar. El primero, 1 menos i elevado a menos 1, menos el último, que es q elevado a n menos 1, por 1 más i elevado a menos n, por la razón q por 1 más i elevado a menos 1, partido por 1 menos la razón, ¿vale? Quedaría todo eso compactado. Y ahora, multiplicando por 1 más i arriba y multiplicando por 1 más i abajo, os quedaría, fijaros, 1 más i por 1 más i elevado a menos 1, 1 menos. Ahora, fijaros, este q elevado a n con este q elevado a n menos 1 con q, es q elevado a n menos 1 más 1 si q elevado a n. ¿Vale? Ahora, este 1 más i elevado a menos n lo repito. Y ahora, este 1 más i elevado a menos 1 se va con el 1 más i que multiplica. Por tanto, quedaría eso de ahí arriba, ¿vale? Y abajo quedaría 1 más i por 1, 1 más i, menos q por 1 más i por 1 más i elevado a menos 1, que es q, ¿vale? Porque 1 más i por 1 más i elevado a menos 1 es 1 más i elevado a 0, luego quedaría eso, ¿vale? Por tanto, esta sería la fórmula simplificada si q es distinto de 1 más i, ¿vale? Bien. Bueno, pues ahí tendríais, ¿vale? Eso es lo que tenéis que aprender. Eso sí, q es distinto de 1 más i. Ahora, ¿qué ocurre si q es igual a 1 más i? Pues fijaros, si q es igual a 1 más i, de la expresión que nosotros teníamos, donde ponga q, voy a poner 1 más i. Aquí voy a poner 1 más i al cuadrado. Y aquí voy a poner 1 más i elevado a n menos 1, ¿vale? Claro, cuando yo sustituyo la q por 1 más i me queda esta expresión. Y ahora, fijaros, ¿esto cuánto vale? Cuando yo multiplico potencias de la misma base, se suman los exponentes, lo que sería 1 más i elevado a 1 menos 2 menos 1. El siguiente, este de aquí, sería 1 más i al cuadrado menos 3 menos 1. Y este de aquí, pues sería 1 más i elevado a n menos 1 menos n, es decir, a menos 1. Luego, lo que os queda es a sub 1 por 1 más i elevado a menos 1, más otra vez a sub 1 por 1 más i elevado a menos 1, más otra vez a sub 1, en fin, os queda n veces a sub 1 por 1 más i elevado a menos 1. Y os queda esa fórmula entonces, ¿vale? Es decir, que tendríais esta expresión. Si q es igual a 1 más i, ¿de acuerdo? Por tanto, tendríais, el valor actual sería a sub 1 por 1 menos q elevado a n por 1 más i elevado a menos n partido 1 más i menos q, si q distinto de 1 más i, esa es una expresión, ¿vale? O a igual a sub 1 por n por 1 más i elevado a menos 1, si q igual a 1 más i, que sería la otra expresión. ¿Vale? Luego ahora hay que tener precaución a la hora de actuar, porque tenéis que ver si la q es igual a 1 más i o no, para saber qué fórmula tenéis que aplicar, cuál de las dos tenéis que aplicar, ¿vale? Bien, independientemente de cuál de las dos fórmulas haya que aplicar, las observaciones que vamos a ver ahora son válidas para los dos, ¿vale? Entonces, fijaros, primero, repito que aquí tendríamos A sería A sub 1 por 1 menos q elevado a n por 1 más i elevado a menos n partido 1 más i menos q si q distinto de 1 más i, o a sub 1 por n por 1 más i elevado a menos 1 si q igual a 1 más i, ¿no? Entonces, en las fórmulas anteriores, la n indica el número de términos consecutivos de la renta, ¿vale? Después, aunque nosotros hayamos hecho aquí la renta como una renta anual, si el tanto y el tiempo vienen expresados en las mismas unidades, la fórmula es válida, ¿vale? Pero cuidado, si la renta es mensual, donde ponga I tenéis que poner I12, ¿no? Pero aquí también. Es decir, en la comparativa tendríais que comprobar si la Q es igual a 1 más I12 o no. ¿De acuerdo? Tened cuidado con eso.
Es decir, que aquí cambiaríamos I por I sub K en todo, ¿vale? Después, fijaros, nosotros tenemos una progresión geométrica, una progresión geométrica es aquella que se obtiene multiplicando un número por el anterior, ¿no? Constante. Si la razón es 1, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si la razón es 1? Pues que A sub 1 sería, A sub 2 sería A sub 1 por 1, que es A sub 1. A sub 3 sería A sub 1 por 1 al cuadrado, que es constante, ¿no? Pues si la Q vale 1, la renta es constante. Y además, fijaros, si la Q vale 1, si la Q vale 1, ¿cuánto vale A? Pues valdría A sub 1 por 1 menos 1 elevado a n, por 1 más i elevado a menos n, partido por 1 más i menos q, que es 1. ¿Vale? Esto, fijaros, sería 1 elevado a n es 1, sería 1 a sub 1, 1 menos 1 más i elevado a menos n, y partido por este 1. Y este 1 se va y te queda ahí. ¿Y esto qué es? A sub ni. Luego, es verdad, la geométrica cuando q igual a 1 es constante. O dicho de otra manera, la renta constante es un caso particular de la geométrica cuando la razón vale 1. ¿Vale? Entonces, yo sé que A por A sub ni tiene un movimiento específico, ¿no? Bueno, pues todas estas fórmulas que aparecen aquí como valores actuales se comportan igual que las rentas constantes o igual que las variables aritméticas que hemos visto antes. Es decir, lo único que pasa es que cuando yo diga toma n términos consecutivos, pues en vez de decir constante voy a decir variable en progresión geométrica. De primer término a sub 1 y razón q. Y los va a dejar, como es un valor actual, un periodo antes del vencimiento del primer término. ¿Vale? Esto no cambia. Vamos a ver ejemplos de esto. Ejemplo 1. Vale, por ejemplo, 100. Y ahora, 100 por 1,05. Después 100 por 1,05 al cuadrado. 100 por 1,05 al cubo. Y así hasta 100 por 1,05 elevado a 7. ¿Vale? Y vamos a suponer que el tanto de interés es I 4%. ¿Vale? 4%. Bien. ¿Cuál es la razón? Porque está claro que lo de arriba es una progresión geométrica, ¿no? Porque voy multiplicando por 1,05, ¿no? Bien, entonces, ¿la Q cuánto vale? La Q vale 1,05, que es distinto de 1 más I, que es 1,04. Luego ya sé que tengo que aplicar la fórmula grande, la A sub 1 por 1 menos Q elevado a N, por 1 más I elevado a menos N, partido por 1 más I menos Q. ¿Vale? Y por tanto sería A igual a 100 por 1 menos Q, que es 1,05, elevado a 8, por 1 más I, que es 1,04, elevado a menos 8, partido 1 más I menos Q, 1,04 menos 1,05. Y esto es lo que salga. ¿De acuerdo? Bien. Una cosa antes de hacer el ejemplo 2. De aquí a aquí se pasa multiplicando por 1,05. ¿Vale? De aquí a aquí se pasa multiplicando por 1,05. Eso se llama también un incremento de un 5% acumulativo. ¿Vale? Yo os digo, los términos aumentan un 5% acumulativo. ¿Vale? O lo que es lo mismo, aumentan un 5% respecto del anterior. ¿Vale? Entonces, fijaros, si os digo esto, si es un 5% acumulativo o un 5% respecto del anterior, si el primero es 100, si este es A sub 1, ¿cuánto vale A sub 2? Pues A sub 2 es el anterior, 100, más un 5%, es decir, más 0,05%. Claro, que si sacáis factor común en 100, os queda 100 por 1 más 0,05, que es 100 por 1,05. ¿Veis? Entonces ya he aumentado ese. No me interesa poner 105, me interesa poner 100 por 1,05. ¿Por qué?
Pues porque si ahora calculo A sub 3, pero A sub 3 sería el anterior, no voy a poner 105, voy a poner 100, ay, perdón, 100 por 1,05 más el 5%, 0,05 por el anterior, que son 100 por 1,05, ¿vale? Y ahora cuando saquemos factor común ahora, 100 por 1,05, me quedaría 100 por 1,05 y por 1 más 0,05. Es decir, 100 por 1,05 al cuadrado. ¿De acuerdo? De manera que si os dicen que se experimenta un incremento de un R% respecto del anterior, o dicen que hay un incremento del 5% o, bueno, R, voy a poner R en general, ¿vale? R% acumulativo, eso es lo mismo que decir que la renta es geométrica con razón 1 más R. Bueno, más R parte por ciento, 1 más R%, ¿vale? Respecto de el anterior o acumulativo. Cuidado, respecto del anterior o acumulativo, ¿vale? Si se os dice que el incremento es un R% respecto del primer término, ese incremento será siempre respecto del primer término, será una constante lo que irá incrementándose, ¿de acuerdo? Y entonces ese incremento será aritmético, no geométrico. Para que sea geométrico tiene que decir que es respecto del anterior o acumulativo, ¿de acuerdo? Esto es importante porque simplemente decir se incrementa un 5% respecto del año anterior. O se incrementa, eso es geométrico. Y si os digo, se incrementa un 5% respecto del primer año. Eso es aritmético. Lo único que ha cambiado es el final que os he dicho. Año anterior o primer año. ¿Vale? Cambia muy poco y sin embargo las rentas son totalmente distintas. Eso os lo explicaré con más detalle cuando entremos en los problemas en sí de las rentas, ¿vale? Bien, entonces os estaba haciendo un primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo más. Voy a borrar aquí un momento. Ejemplo 2. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, tenemos la misma renta de antes, pero hay un cambio de interés? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 100, 100 por 1,05, 100 por 1,05 al cuadrado, 100 por 1,05 al cubo, 100 por 1,05 a la cuarta, a la quinta, a la sexta y a la séptima. Y imaginaros que os dicen los 4 primeros años un 6% y los últimos 4 años un 5%. ¿Vale? Hay dos tipos de interés, ¿no? Si hay dos tipos de interés, sabéis que la renta hay que romperla, ¿no? Como hemos hecho hasta ahora, la vamos a romper. Voy a romperla justo en el cambio de interés, ¿no? O sea, voy a coger por un lado este y por otro lado este. Y yo quiero calcular el valor actual. ¿Cuánto vale el valor actual? Entonces tengo dos rentas. La primera es una renta variable en progresión geométrica de primer término 100 y razón Q igual a 1,05, que es distinto de 1 más I. ¿Vale? Pero en el segundo tramo tengo una renta variable en progresión geométrica con primer término A sub 1, que es lo que yo llamo A sub 1 entrecomillado. Este que está aquí, 100 por 1,05 a la cuarta, que son un número, ¿eh? Eso, aunque estéis viendo ahora esa expresión, eso es un número concreto. Y razón Q, 1,05, que coincide con un 1 más I'. Este sería el I'. Este sería el I. ¿Vale? Entonces hay una zona donde coinciden y otra donde no. Entonces hay que aplicar en este problema, pues hay que aplicar las dos fórmulas a la vez. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. Sería A igual a 100,
Pero sería, primera, yo voy hacia atrás, un valor actual, pongo primer término, 100, perdón, 100 por, como estamos en primer caso, Q distinto de 1 más I, ¿vale? Pues sería Q, perdón, 100 a sub 1 por 1 menos Q, que es 1,05 elevado a 4, por 1 más I, que es 1,06 elevado a menos 4 partido 1 más I menos Q. Eso ya estaría en 0 más, y ahora la parte siguiente, ¿no? Que como Q es igual que 1 más I', pues tendría que utilizar la otra fórmula, que era A sub n, perdón, A sub 1 por n por 1 más I elevado a menos 1, ¿no? Pero A sub 1 entrecomillado. El que está haciendo el papel de A sub 1 es este. Entonces tendría que poner 100 por 1,05 elevado a 4. Esto lo tenéis que ver como un número, ¿eh? ¿Por cuánto? ¿Por cuántos términos hay? 4, ¿no? Pues por 4 y por 1,05 elevado a menos 1. Aquí estoy aplicando A sub 1 por n por 1 más I elevado a menos 1. ¿Vale? Eso, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos dejando la renta en 4. Y ahora yo eso lo tengo que llevar a 0, luego por 1,06 elevado a menos 4. ¿Vale? Este es un problema bastante completo porque además, como hay que romper la renta y hay un tramo donde sí y otro no, esto es típico set de examen que se suele poner, ¿vale? Entonces, esta es idea para un examen. Idea sería si fuera perpetua y tiene, por ejemplo, 3 tramos de interés, ¿vale? O 2 o 3 tramos de interés, ¿vale? Porque entonces ahí os puedo preguntar de todo. Después, si queréis, os hago un ejemplo de lo que quiero decir, ¿vale? En la tarea tenéis algunos de ese estilo. Bien, ¿por qué? Pues porque tenéis que tratar todos los casos posibles. Bien, entonces, ya estaría, ¿vale? Esto es como si fuera un trocito diferido y otro, ¿vale? ¿Qué hacemos si la renta es prepagable? ¿Qué haremos si la renta es prepagable, ¿vale? Pues vamos a borrar aquí. Si la renta es prepagable, 100, 100 por 1,05, 100 por 1,05 al cuadrado, así hasta 100 por 1,05 elevado a 7, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Si, por ejemplo, tanto de interés es 4%, pues aislamos el primer término, ¿no? Pues si aislamos el primer término, me va a dar igual que la renta sea prepagable o no. Lo único que sí que tengo que tener claro es que mi A sub 1 ya no es 100, es 100 por 1,05, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el valor actual? Pues sería 100 más. Y ahora, Q ¿cómo es? ¿Es igual o es distinto? Pues en este caso, como la Q es 1,05, que es distinto de 1 más I, pues habría que aplicar la fórmula A sub 1 por 1 menos Q elevado a N, 1 más I elevado a menos N, partido 1 más I menos Q. ¿Vale? Entonces, T A sub 1, que yo pongo siempre entrecomillado, me refiero a este de aquí, en este caso, sería más 100 por 1,05, que esto es un número, ¿vale? No hay ningún factor de capitalización ni nada, por 1 menos Q, que es 1,05 elevado a 8, perdón, a 7, porque son 7 términos lo que hay, por 1 más I, que es 1,04 elevado a menos 7, partido 1 más I menos Q. ¿Vale? Y ya estaría. La otra opción sería, bueno, cojo incluso el primero, entonces mi primer término sería 100, ¿vale? Ahora serían 8 términos, nos habríamos metido en la zona negativa y habría que multiplicar por 1 más I, pero ya sabéis que esto yo no os recomiendo que os metáis en zonas donde no os llamen, ¿vale? Vale, ese es el valor actual, ese es el valor actual. Si pasamos ahora al valor final, pues evidentemente, como yo voy a aplicar que el valor final es el valor actual capitalizado y yo tengo dos opciones para la A mayúscula, pues tendré también dos opciones para la S mayúscula, ¿vale? O sea, en concreto, si Q es distinto de 1 más I, pues fijaros, me quedaría esta expresión. Cuando yo multiplique esto,
me va a quedar esta expresión porque cuando multiplique este por este me sale este de aquí, ¿vale? Y cuando multiplique este por este, pues me va a quedar q elevado a n por 1 más i elevado a menos n por 1 más i elevado a n, que son 1. 1, q elevado a n por 1, que es q elevado a n, ¿vale? Y cuando multipliquemos por la expresión n por a sub 1 por 1 más i elevado a menos 1 por 1 más i elevado a n, pues va a quedar n por a sub 1 por 1 más i elevado a n menos 1, porque cuando multipliqué esas dos expresiones, como son potencias de la misma base, se suman los exponentes, ¿vale? Entonces ahí tenéis las dos opciones de valor final que queda, ¿vale? Y ahora vamos a ver las observaciones ya que le tocan, que son las que hemos visto en las constantes y son las que hemos visto en la aritmética. En concreto, en las dos fórmulas anteriores, que os las copio aquí arriba, ese es a sub 1 por 1 más i elevado a n menos q elevado a n partido 1 más i menos q. Si q distinto de 1 más i. O a sub 1 por n por 1 más i elevado a n menos 1. Si q igual a 1 más i, ¿vale? La n indica el número de términos siempre, ¿vale? Después, aunque nosotros lo hayamos hecho para la renta anual, si el tanto y el tiempo vienen expresados las mismas unidades, la fórmula es válida. Entonces, en este caso, habría que cambiar la i por i sub k, ¿vale? Se cambia incluso aquí también, ¿eh? Y tercero, que es el movimiento. ¿Qué le ocurría a por s sub ni? En las constantes, ¿qué ocurría? Cuando yo decía a por s sub ni, ¿qué hacíamos? Pues tomábamos en el término, lo dejábamos en el vencimiento del último, ¿no? Pues aquí igual, pero en vez de tomar n términos constantes, pues estamos tomando n términos variables en progresión métrica de primer término a sub 1 y razón q, ¿vale? Luego, siempre, como os digo, este a sub 1 tomarlo entre comillas, ¿vale? Primer término, oh, perdón, a sub 1 es el primer término que yo considero, ¿vale? Y eso se quedaría justo en el vencimiento del último, ¿de acuerdo? Bien, ejemplo, claro, un ejemplo. Vamos a hacer varios ejemplos, ¿no? Pero vamos a hacer uno primero que es directamente la renta modelo. Nos dice, una persona que percibe un sueldo de 50.000 euros deposita al final de cada año un 10% de dicho sueldo. Luego, fijaros que si son 50.000 lo que gana y es un 10%, pues lo que ahorra serían 5.000 euros el primer año, ¿vale? Eso sería el primer año. Y los deposita en un fondo que rinde un 2% al final de cada año, luego pagable, ¿vale? Que rinde, eso es un tanto de interés, ¿vale? El tanto de interés es el 2%. Obtener el capital que tendrá ahorrado después de realizar 8 imposiciones en el supuesto de que las subidas de salario sean un 1% acumulativo cada año, ¿vale? Entonces, fijaros, si el primer año recibía 50.000 euros y ahorró 5.000, ¿vale? Si el primer año ahorró 5.000, ¿vale? El segundo año, pues como le han aumentado un 1% en el sueldo, pues podrá ahorrar un 1% más. Entonces sería 5.000 más 5.000 por 0,01, ¿vale? Es decir, 5.000 por 1,01, ¿vale? 5.000 por 1,01. Si, si sacáis factor común el 5.000, ¿vale? Por como es un 1% acumulativo, la razón Q sería 1,01, ¿vale? El siguiente, el tercer año, pues el tercer año sería lo que ya tenía del año anterior, que es 5.000 por 1,01 más lo que ya tenía 5.000 por 1,01 por 0,01. Y ahora sacando este factor común, pues os quedaría 5.000 por 1,01 y por 1,01. Es decir, 5.000 por 1,01 al cuadrado, ¿vale? Y por tanto, veis como la razón es 1,01, ¿no? Bien, por tanto, gráficamente tendríais esto, ¿vale? 5.000 por 1,01, 5.000 por 1,01 al cuadrado, porque como es un 1% acumulativo, pues, ¿vale? Y ahora, nos piden
el capital que tendría ahorrado después de 8 imposiciones. Es decir, me están pidiendo el valor final, ¿vale? Como la Q es 1,01, que es distinto de 1 más I, que es 1,02, pues tengo que aplicar la fórmula A sub 1 por Q elevado a N menos 1 más I elevado a N partido por 1 más I menos Q, ¿vale? Aplicáis esa fórmula y ya estaría, ¿vale? Os queda 44.000 y pico, ¿vale? Bien, eso sería directamente la renta modelo. Si hay un cambio de interés, ¿qué hacemos? Vamos a verlo. Por ejemplo, si tenéis, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo antes, 100, 100 por 1,05, 100 por 1,05 al cuadrado, 100 por 1,05 al cubo, 100 por 1,05 a la cuarta, 100 por 1,05 a la quinta, 100 por 1,05 a la sexta, 100 por 1,05 a la séptima, ¿vale? Y vamos a imaginar que los 4 primeros años el interés es un 5% y en el resto es, por ejemplo, un 6%, ¿vale? Entonces tengo que romper y quiero calcular el valor final, ¿vale? Tengo que romper la renta en 4, tengo que, por un lado este de aquí y por otro lado este de aquí, ¿no? Entonces, claro, en mi primer tramo, la Q es 1,05, que coincide con 1 más I. Mientras que en el segundo tramo, la Q es 1,06, que es distinto que 1 más I, ¿vale? Entonces, tenemos que aplicar las dos fórmulas. El primer caso sería, el montante sería, claro, la primera sería, voy a aplicar, en la primera voy a aplicar A sub 1 por N por 1 más I elevado a N menos 1. Es decir, 100 por 4 por 1,05 elevado a 3. Estoy aplicando, repito, A sub 1 por N por 1 más I elevado a N menos 1, ¿vale? Eso dejaría la renta en 4. Pero como yo la quiero en 8, pues tengo que multiplicar por 1,06 elevado a 4, ¿no? Son 4 años más hacia adelante. Más. Y ahora me queda la siguiente. Aquí hemos dicho que en ese tramo la Q es distinto, ¿verdad? Como la Q es distinto, tengo que aplicar A sub 1 por 1 más I elevado a N menos Q elevado a N partido por 1 más I menos Q, ¿vale? Entonces sería, primer término, el A sub 1, este que yo llamo entrecomillado, es este, ahora, ¿vale? Que no se ve aquí, pero elevado a 4. Es decir, sería 100 por 1,05 elevado a 4, que es mi primer término, por 1 más I, que es 1,06 elevado a N, que es el número de términos, que son 4, menos Q, que es 1,05 elevado a 4, partido por 1 más I menos Q. Y eso ya estaría en 8, luego ya está, ¿vale? Quedaría esta expresión, ¿vale? También puede ocurrir perfectamente que en los dos tramos que nosotros tengamos que separar, las Q sean, perdón, puede ocurrir que en los dos tramos, porque no varíe, aquí es que varía tanto el interés. Si varían las Q, pues puede ocurrir que en los dos tramos sean también las Q distintas, ¿vale? Vamos a hacer el problema 57 y 58. En el 58 vamos a tener que romper la renta, pero porque lo que va a cambiar va a ser la razón, no el tanto de interés, ¿vale? Que aquí puede ocurrir de todo. Evidentemente estáis viendo que conforme hemos ido avanzando hemos ido complicando las cosas. Bien, problema 57. Fijaros, nos dicen, cierta persona impone en un banco el 1 de enero de cierto año, luego la renta va a ser prepagable, la cantidad de 1.000 euros. Y en la misma fecha de los años siguientes impone una cantidad que es un 10% mayor que la del anterior. Voy a estar diciendo geométrica de razón Q igual a 1,1. ¿Vale? Bien. ¿Qué cantidad reunirá al cabo de 8 años de efectuar la primera imposición si la entidad capitaliza a un 5% anual? Y ahora nos dicen distinguir si ha vencido el noveno término o no, porque fijaros que pasa lo siguiente. El primer año, este sería el primer año, ¿vale?
el pago lo hago al principio. En el segundo año, el pago se hace al principio del segundo año que coincide con el final del primero, ¿vale? Luego los pagos que se van haciendo al principio. Entonces, como me piden el montante en 8, en el momento 8 ha podido ocurrir dos cosas. Que todavía yo no haya hecho la imposición del noveno año, que hay que hacerla en 8, o que sí lo haya hecho, ¿vale? O sea que por eso dice distinguir si ha vencido el noveno término o no. En el dibujito que tenéis hecho ahí, no ha vencido el noveno término, ¿vale? Aquí vamos a suponer que no ha vencido el noveno término. Vale. Y me piden que calcule el montante, valor final, ¿vale? Bien. Esto es una renta prepagable. Es una renta prepagable, ¿verdad? ¿Yo voy a aislar el primer término? ¿Sí o no? No, ¿por qué no? Porque voy para adelante, voy a calcular el montante. Entonces, como voy hacia adelante, no me interesa aislar primero. Entonces, yo voy a coger la renta entera, ¿vale? Voy a coger la renta entera. Y repito que voy a hacer un movimiento hacia adelante. Entonces, Q, ¿cuánto vale? Q vale 1,1, que evidentemente es distinto de 1 más I, que es 1,05, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que aplicar la fórmula A sub 1 por Q elevado a, perdón, 1 más I elevado a N menos Q elevado a N partir por 1 más I menos Q, ¿vale? Cuando nosotros apliquemos eso, 1000 por 1,05 elevado a 8, pues hay 8 términos, ¿no? Menos 1,1 elevado a 8. ¿Eso qué estaríamos haciendo? Estaríamos cogiendo los 8 términos y los estaríamos dejando ¿dónde? ¿Pero dónde? ¿Qué punto? En el 7. Lo estaríamos dejando en el 7. ¿Ok? Lo está dejando en el 7 aquí. Y yo lo quiero un periodo más. ¿Qué hago? Multiplico por 1 más I elevado a 1. ¿Vale? Por 1,05. Y ya tendríais ese valor. Bueno, pues eso sale 13.988,80. ¿Vale? Bien. Eso es si no ha vencido el noveno término. Si ha vencido el noveno término, ¿cuánto valdría el montante? ¿Cómo haríamos eso? A ver, el dibujito sería este de aquí, ¿no? ¿Qué haríamos? Hay dos opciones. Decir, bueno, pues ahora en vez de tener 8 términos tengo 9, ¿no? Y digo, la fórmula donde ponga 8 pongo 9, ¿no? Y ya está, eso es perfecto. Pero hay una forma más rápida de hacerlo. ¿Qué hace esto? ¿Cómo? A ver. Claro, porque S mayúscula yo ya lo tengo aquí y la diferencia entre la renta y la otra es que ahora va a poner 100, perdón, 1000 por 1,1 elevado a 8. Luego, como S mayúscula son 13.000 y pico, ya lo tengo aquí, pues le sumo esa cantidad y ya está. O sea, que esa es la otra opción. Le sumo la cantidad que está. Esto sería lo que tenía si no había vencido, pues le sumo la cantidad que ya está en 8, ¿vale? Y si no lo veis de esta manera, pues está la otra opción, que es la, ¿vale? Esto sería, evidentemente, lo que yo haría si no tengo el resultado anterior. Pero si tengo el resultado anterior, sumo la cantidad que tengo y se ha acabado, ¿vale? Bien, y sale esa cantidad, ¿vale? Bueno, antes de haceros, antes de ver la perpetua, vamos a hacer el problema 58. El problema 58 es bastante interesante porque hay un incremento distinto en una zona y en otra, ¿vale? Nos dice, una persona que percibe actualmente un sueldo de 40.000 euros ahorra el 25%. Ahorra el 25%. Y lo deposita al final de cada año en una entidad bancaria que capitaliza el 5%. Pero el 25% sería 10.000. ¿Vale? Luego el primer año, si yo me tuviera que hacer dibujitos, el primer año, 10.000. ¿Vale? Y ahora nos dice, calcular la cuantía que podrá disponer al cabo de 10 años, si yo voy a tener que poner, tengo que calcular el montante en 10, ¿vale?
En el supuesto de que las subidas de salario sean del 8% anual acumulativo respecto del año anterior, ¿vale? El 8% los 5 primeros años y el 6% los restantes, ¿vale? Luego yo voy incrementando un 8%, incrementar un 8% significa multiplicar por 1,08. Incrementar un 6% significa multiplicar por 1,06, ¿no? Entonces, fijaros, en el año 2 nos dicen que el incremento salarial es el 8% los 5 primeros años y el incremento del 6% los 5 últimos, ¿vale? O los restantes. ¿Vale? Entonces, cuando pasemos del 1 al 2, yo tengo que multiplicar por 1,08 y me quedaría 10.000 por 1,08. Cuando pase del 2 al 3, tendré que multiplicar por 1,08 y sería entonces 10.000 por 1,08 al cuadrado. Cuando pase de 3 a 4, pues multiplicaré por 1,08 otra vez y será 10.000 por 1,08 al cubo. Cuando pase del 4 al 5, pues será 10.000 por 1,08 a la cuarta. Y ahora, cuidado, cuando yo pase ahora del 5 al 6, tendría que multiplicar el anterior por 1,06. Luego me quedará 10.000 por 1,08 elevado a 4 y por 1,06. ¿Sí o no? ¿Lo veis, no? Porque yo lo que he hecho es aquí, por 1,08. Después aquí, por 1,08. Por 1,08. Por 1,08. Y ahora por 1,06. ¿Vale? El anterior. Y entonces en 7, ¿qué va a poner? Pues va a poner 10.000 por 1,08 elevado a 4 y por 1,06 al cuadrado. ¿Vale? Y en 10, ¿qué va a poner? Pues en 10, le voy a poner punto a punto, pues pondrá 10.000 por 1,08 elevado a 4 y por 1,06 elevado a 5. ¿Vale? Y me piden el montante en el supuesto de que el tipo de interés sea el 5%. Claro, el montante, ¿vale? Yo voy hacia adelante. Yo tengo que romper la renta en dos. ¿Por qué tengo que romper la renta en dos? ¿Por qué ha cambiado la razón? Pues yo he estado multiplicando por 1,08 hasta el momento 5, pero es que a partir del 5 ya he multiplicado por 1,06. Luego yo tengo que romper la renta aquí. Por un lado, esta que está aquí, y por otro lado, esta que está aquí. ¿Vale? Esta sería Q igual a 1,08 y A sub 1, 10.000. Y la otra, esta que está aquí, pues sería Q igual a 1,06 y A sub 1, pues todo este mamotreto que aparece aquí. Eso lo tenéis que mirar como un número. Eso es 12.532,45. Lo tenéis que mirar como un número. Y el siguiente es 12.000 por 1,06. ¿Vale? Entonces, el A sub 1 se llama todo esto, que es un número, ¿eh? 10.000 por 1,08 elevado a 4 y por 1,06. Vale, pues entonces, ¿el montante cuánto vale? Vamos a ver. Me fijo en el primer tramo. Empieza en 10.000, me tengo que fijar en A sub 1 y en Q. Primer término es 10.000, pues pongo 10.000, a ver, Q, que es 1,08, es distinto de 1 más I. Aquí y aquí también. Llamarle si queréis Q'. ¿Vale? Luego, en los dos casos estamos en el supuesto Q distinto de. Luego habría que aplicar la fórmula grande. Y sería 10.000. Ahora, 1 más I elevado a N. 1,05 elevado a 5. Menos Q elevado a N. Es decir, 1,08 elevado a 5. Partido 1 más I menos Q. ¿Eso dónde estaría? En 5. Yo lo quiero a 10. Pues multiplico por 1,05.
elevado a 5. ¿Vale? Más. Y ahora nos vamos a esta expresión de aquí, ¿vale? Que empieza en todo esto, o yo voy a poner ahora A sub 1, el A sub 1 entre comillas que yo os digo, ¿vale? Sería 10.000 por 1,08 elevado a 4 y por 1,06. Esto es el A sub 1 entre comillas, ¿vale? Por 1 más i elevado a n, si hay 5 términos, pues 1,05 elevado a 5, menos q, que es 1,06 elevado a 5, partir por 1 más i menos q. ¿Vale? Bueno, pues todo eso tiene que salir $171.457,83. ¿Vale? Bien. Bueno, pues fijaros, antes de pasar a la perpetua, ya que tenemos ese problema ahí hecho, nosotros podemos montar una hoja de cálculo que me calcule también A mayúscula, S mayúscula, lo que hemos hecho con la aritmética, con la geométrica, ¿no? Ahora, para un valor actual hay dos fórmulas posibles y para un valor final hay dos fórmulas posibles. O sea que vamos a tener que montar 4 tablitas. No, con una vamos a calcularla toda. Veréis por qué. En Excel hay un condicional, porque aquí hay un condicional. Si Q igual, si, bueno, pues eso lo tiene Excel también. Es decir, que si nosotros actuamos bien, pues no voy a tener que hacer una fórmula para cada, ¿vale? Hacemos lo siguiente, fíjate, ahora la fórmula, pero la voy a copiar antes de meter, claro, las fórmulas son A igual a sub 1 por 1 menos Q elevado a N, por 1 más I elevado a menos N, partido 1 más I menos Q, si Q igual, perdón, distinto de 1 más I, o A igual a sub 1 por N por 1 más I elevado a menos N, perdón, a menos 1, si Q igual a 1 más i, ¿vale? Esto para los valores actuales y para los valores finales serían a sub 1 por 1 más i elevado a n menos q elevado a n partido por 1 más i menos q o a sub 1 por n por 1 más i elevado a n menos 1, ¿vale? Evidentemente yo voy a meter estas dos, por ejemplo, y a la s le voy a hacer a por 1 más i elevado a n, o al revés, como hice antes, ¿vale? Entonces, vamos a ver, nos vamos aquí y ponemos, a ver, necesito a sub 1, necesito n o q, voy a poner q primero, q, necesito n, ¿vale? A sub 1, q, n y ya está, ¿no? Aquí no hay que hacer como antes, que había que hacer, bueno, perdón, el i también, ¿no? No necesitamos, voy a poner primero la i y después la n, ¿vale? Hacer un S sub NI, un A sub NI, como en el aritmético o en la eh, constante, ¿vale? Entonces, ahí directamente vamos a escribir la fórmula. Pero claro, como hay un condicionante, vamos a utilizar el condicionante o el condicional de Excel, que trabaja de la siguiente manera, fijaros. Trabaja así. Pone sí, igual a sí. Pone prueba lógica. Prueba lógica. ¿Vale? Aquí vamos a poner el condicionante o el condicional, ¿vale? De la punto y coma. Valor si verdadero, punto y coma, valor si falso. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a meter uno y aquí vamos a meter otro. Ahora esto lo vais a ver cuando me ponga a hacerlo, ¿vale? Voy a borrar esto porque me va a pisar, ¿vale? Entonces, vamos a ir metiendo nuestros datos. Aquí voy a poner A mayúscula y aquí voy a poner S mayúscula. Vale, entonces, A sub 1. 10.000, por ejemplo, ¿vale? Q, voy a poner 1,08, ¿vale? Y 5%.
n, pone 5, ¿vale? Por poner números, que lo que pasa es que voy buscando que resolvamos el problema 58 horas, ¿vale? Para que lo veáis. Y ahora, A mayúscula, cuidado, aquí es donde vamos a meter la formulita. Vamos a meter condicional, ponemos igual. Ya ponemos sí, sí, ¿vale? Y abrimos paréntesis. ¿Veis cómo os aparece? Sí, primero hay que poner la prueba lógica, después el valor, si la prueba lógica es verdadero, y después el valor si la prueba lógica no es verdadera. Claro, para mí lo más fácil es poner en la prueba lógica Q igual a 1 más I, ¿vale? Entonces le digo, si Q, claro, si la celda donde está Q es igual a 1 más la celda donde está I, esa es la prueba lógica, punto y coma. Ahora nos toca meter, ¿veis cómo se ha puesto en negrito? Valor si verdadero, es decir, tengo que tener cuál, tengo que poner A sub 1 por N por 1 más I elevado a menos 1, luego sería igual a la celda donde está A sub 1 por la celda donde está N, y ahora por 1 más I, la celda donde está I, elevado a menos 1. Menos 1. ¿Vale? Y ahora ponemos punto y coma. Y pasamos ahora, ¿veis cómo se ha puesto un valor si falso? Y ahora tenemos que meter todo arriba, sub 1 por, pues sería igual a la celda sub 1 por, y ahora, paréntesis, abrimos paréntesis, vamos a poner el numerado primero, sería 1 menos Q, la celda donde está Q, elevado a N, por 1 más la celda donde está ahí, todo eso elevado a menos N, todo eso partido por, abrimos paréntesis, 1 más la celda donde está ahí, menos Q. ¿Vale? Ahí sería el valor. Ahí estaría el valor. Y ahora, tenemos que poner otro paréntesis para cerrar el condicional. ¿Vale? ¿Vale? Un segundo. Vale, sí. ¿De acuerdo? Y ya estaría. Ya estaría. ¿Vale? Bueno, pues no nos tenemos que preocupar de si la Q es igual a 1 más I o la Q es distinto de 1 más I. Fijaros. Eso es para A mayúscula. Para S mayúscula, pues directamente pongo que es A mayúscula. No voy a poner ahora condicional. Voy a poner eso es el anterior por 1 más I elevado a N. Elevado a N. ¿Vale? Y ya tendríamos. ¿De acuerdo? Ya lo tendríamos. Fijaros, por ejemplo, imaginaros que la Q la cojo 1,05. ¿Vale? La Q 1,05. O la Q, pues si lo tuviéramos que hacer manualmente, ¿vale? 1,08, ¿vale? Claro, yo si pongo aquí 1,08, como la I es 5%, estaríamos tomando el valor distinto, ¿no? Entonces, me vengo aquí y pondríamos A mayúscula, ¿eh? Esto para que veáis que realmente lo está haciendo bien la fórmula. En el 1,08, pues sería igual a 10.000 por, paréntesis, 1 menos 1,05, perdón, 1,08 elevado a 5 por 1,05 elevado a menos 5 partido por, estoy haciendo el valor actual, ¿vale? 1 más I, 1,05 menos Q, 1,08. ¿Vale? ¿Veis que sale 50.400? Lo mismo que pone ahí arriba, ¿veis? Este que está aquí y este que está aquí, ¿vale? Y ahora, si hubiese sido 1,05, pues sería igual a 10.000 por 5 por 1,05 elevado a menos 1. ¿Vale? Pero es que
¿vale? 47.619, ¿vale? O sea, esto sería metiendo manualmente esta fórmula con el 1,05 y esto sería metiendo esta fórmula, pues esta de aquí arriba con el 1,08, ¿vale? Entonces, ahí tenéis los valores que salen. Y ahora, si os vais aquí arriba al cuadrito que yo he hecho y ponéis 1,08, pues os sale esta cantidad, ¿veis? A 50.400, 50.400. Si yo pongo aquí 1,05, ¿veis cómo sale la cantidad esta? Y directamente Excel ha cambiado la fórmula, que no tengo yo que estar manipulando, ¿vale? Con ese condicional, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, voy a coger esto, control C, no, perdón, primero voy a borrar esto, voy a coger aquí, control C, control V, y lo que voy a hacer ahora, es resolver este problema, ¿vale? Lo que voy a hacer es resolver este problema. Entonces, voy a meter la primera parte, que es 10.000 y 1,08, ¿vale? Y 5 años, 10.000, 1,08 y 5 años, ¿vale? Tengo aquí este montante, que es el que me va a interesar, ¿vale? Y después voy a meter en ASU 1, fijaros, en ASU 1 después voy a meter toda esta cantidad, 10.000 por 1,08 elevado a 4 por 1,06. Vale, pues pongo aquí, igual a 10.000 por 1,08 elevado a 4 por 1,06, ¿vale? Y voy a poner en la Q 1,06. El tanto de interés es el mismo y el tiempo también, ¿vale? Bueno, pues tengo esto. Y ahora fijaros, el montante que me piden, la MS que yo he calculado sería igual a el montante de la primera parte por 1,05 elevado a 5 más el montante de la segunda. 171.457,83 es lo que yo puse que valía. ¿Veis? Entonces, fantástico, porque con esa expresión soy capaz de resolver cualquier problema que me pongan de geométrica, ¿vale? Bien, bueno, pues eso es para la temporal, ¿vale? Vamos a ver ahora la perpetua. Vamos a ver ahora la perpetua. Bien, entonces, fijaros. Vamos a ver cómo antes, ahora vamos a cambiar temporal por perpetua. Antes habíamos visto la temporal inmediata, Bueno, pues ahora sería renta, variable en progresión geométrica, perpetua, inmediata, postpagable, anual, ¿vale? Es decir, gráficamente sería eso que tenéis ahí, ¿vale? Bien, y evidentemente nos interesa calcular infinito. Ya infinito lo vamos a volver a calcular como el límite cuando n tiende a infinito de a mayúscula. Pero claro, yo aquí tengo un dilema y es que yo tengo dos valores de a mayúscula. Si q es igual a 1 más i o si q es distinto de 1 más i. Si q es igual a 1 más i, tengo que a es a sub 1 por n por 1 más i elevado a menos 1. Y si q es distinto de 1 más i, pues tengo a sub 1 por 1 menos q elevado a n por 1 más i elevado a menos n partido por 1 más i menos q. Vale. Bueno, pues fijaros. Evidentemente tengo que hacer, en esta A, pues tengo que distinguir estos dos casos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacerlo. Voy a borrar porque... Vale. ¿Qué ocurre si q igual a 1 más i? ¿Vale? Pues si q es igual a 1 más i, tengo que poner esta fórmula. ¿Vale? Y eso, evidentemente, pues tiende a infinito, porque esto es un número y esto tiende a infinito. Un infinito por un número es infinito. Luego quedaría infinito, ¿vale? Infinito, o también podemos decir, no tiene sentido financiero, porque, o sea, no es un valor concreto, ¿de acuerdo?
Sí, y ahora, ¿qué ocurre si Q es distinto de 1 más I? Bueno, pues si Q es distinto de 1 más I, pues nos quedaría esta expresión, ¿vale? Que a su vez, fijaros, esta expresión de aquí, el límite cuando n tiende a infinito de A sub 1, me quedaría 1 menos Q elevado a n por 1 más i elevado a menos n, pero Q elevado a n por 1 más i elevado a menos n, es Q elevado a n partido por 1 más i elevado a n, que a su vez se puede escribir como Q partido por 1 más i todo elevado a n, ¿vale? Por tanto, esto se puede poner así. ¿Vale? Y la dependencia de n está aquí. ¿Cuánto vale un número elevado a infinito? Pregunto. ¿Cuánto vale un número elevado a infinito? ¿Cuánto? ¿Cero? ¿2 elevado a infinito cuánto es? 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 elevado a infinito es infinito. ¿Y un medio elevado a infinito cuánto vale? Cero. Porque sería un medio, un cuarto, un 2 partido por 16, una partido, ¿vale? Tiende, ¿no? Es decir, que dependiendo de cómo sea el número que está dentro, si es más grande que 1 o está entre 0 y 1, tiende a 0 o tiende a infinito. Luego aquí además vamos a tener que hacer una distinción de, fijaros, el número que está dentro es Q partido por 1 más I. Tenemos que distinguir si Q partido por 1 más I es mayor que 1 o Q partido por 1 más I es menor que 1. Para ver si tiende a infinito o tiende a 0. ¿Vale? Pero esto es lo mismo que decir Q mayor que 1 más I y esto es decir Q menor que 1 más I. Pero vamos a tener que hacer esa distinción, ¿vale? Bueno, pues borro para que veáis ahora que si Q es mayor que 1 más I, esto tiende a infinito. Y como tiende a infinito, se va al infinito la función, ¿vale? Por lo tanto, no tendría sentido, ¿vale? Y si Q es menor que 1 más I, pues esto tiende a 0. Y entonces esto se eliminaría y que os quedaría esta de aquí, ¿no? ¿Vale? Por tanto, resumiendo, ¿qué es lo importante que os tenéis que quedar? A infinito, vale. A sub 1 partido por 1 más i menos q, si q es menor que 1 más i, y vale infinito, o no tiene sentido desde un punto de vista financiero, si q es mayor o igual que 1 más i. ¿Vale? Esto es lógico, además, que ocurra, ¿vale? Porque fijaros, una renta que sea infinita, si la razón aumenta más rápido, si Q es más grande, la razón es Q, si Q es más grande que el valor de actualización que yo hago, pues yo al actualizar lo que hago es multiplicar por 1 más i elevado a menos 1, por 1 más i elevado a menos 2, por 1 más i elevado a menos 3, por 1 más i elevado a menos n, ¿no? Si la Q es más grande que el 1 más i, yo estoy multiplicando por Q elevado a n y por 1 más i elevado a menos n. Entonces, yo estoy actualizando un número eh, con un número más pequeño que el Q elevado a n. Luego es lógico que cada vez los números que yo vaya sumando sean más grandes y por eso me sale infinito, ¿vale? Si es constante, si la Q es igual, pues entonces estaré actualizando lo mismo que va aumentando. Por tanto, estaré sumando un infinito número constante, que es infinito. Y la única posibilidad para que la suma sea finita es que lo que vaya aumentando sea más pequeño que el valor que yo estoy actualizando, para que se compense, ¿vale? Que es lo que tenéis ahí arriba, ¿vale? Por tanto, solamente tendría sentido cuando Q es menor que 1 más. Vale. Más cosas. Fijaros, las observaciones respectivas a esta parte. Si, si la Q, si la I en vez de ser un tanto anual, fuera un tanto caesimal, donde estáis viendo ahí tendremos que poner su K. Es decir, la fórmula seguirá siendo válida siempre que el tanto y el tiempo estén en las mismas unidades. ¿De acuerdo? Siempre que el tanto y el tiempo estén en las mismas unidades. Y segundo, ¿cuál es el movimiento que hace esa fórmula? Pues el movimiento que hace esa fórmula sería el mismo que ha ocurrido con los valores actuales. Lo que pasa es que esta es perpetua. ¿Vale? Y entonces tendríamos que decir,
A sub 1 partido por 1 más i menos q, si q es menor que 1, perdón, que 1 más i, toma infinitos términos variables en progresión aritmética de primer término a sub 1 y razón q, y los dejaría un periodo antes del vencimiento del primer término. ¿De acuerdo? Esto funciona exactamente igual que antes. Funciona exactamente igual que antes, ¿vale? Bien. Por tanto, ya habríamos terminado las rentas uniformes, ¿vale? Las rentas uniformes. En realidad ya lo que nos queda del tema es muy poquito, porque nos quedaría simplemente tratar las no uniformes. Ya visteis el otro día en el problema 61, que era una renta no uniforme, que es lo que hicimos nosotros con la renta que no era uniforme. La transformamos en uniforme. Entonces, lo que tenéis que realmente saber es la renta uniforme, ¿vale? Bien, a modo de ejemplo, bueno, esto es lo que os decía de tanto y tiempo las mismas unidades. Bueno, no hay ejemplo aquí, pero bueno, os lo pongo yo. A modo de ejemplo, fijaros, la renta geométrica perpetua, ¿vale? Ahí. Fijaros, por ejemplo, 100 por 1,05. 100 por 1,05 al cuadrado. 100 por 1,05 al cubo y así infinito, ¿vale? Yo os digo, el interés 6%, ¿vale? El interés 6% y os pido a infinito, ¿vale? Bueno, pues fijaros, ¿cuánto vale Q? 1,05. 1,05. Que es menor que 1 más i, que es 1,06. Luego sí tiene sentido calcularlo. Y sería a sub 1 partido por 1 más i menos q. 1,06 menos 1,05. Lo que sea. ¿Vale? Ahora, si os digo en vez de i 6%, os digo i 4%. ¿Vale? No tiene sentido porque en este caso 1 más u, que es 1,05, es más grande que 1 más i, que 1,04. Luego no, a infinito sería infinito. ¿Vale? Si intentáis hacer esta fórmula, os quedaría 100 partido por 1,04 menos 1 más i menos q. 1,04 menos 1,05. Os saldría un número negativo. No es que lo que pasa es que no se podría aplicar esta fórmula, quiero decir, ¿vale? Porque en los otros casos, en los que Q era igual y tal, pues me daba cuenta porque se anulaba el denominador. Aquí puede ser que no me dé cuenta, pero claro, cuando me ponga a hacerlo me va a salir negativo. Eso me tiene que dar una pista de que me estoy equivocando, ¿vale? Después, si la renta es prepagable, aislamos el primer término, eso es como siempre. Y ya que me quedaría, ¿vale? Por tanto, ese A sub 1 que habéis visto en la fórmula es el que yo llamo siempre A sub 1 entrecomillado, ¿de acuerdo? Y después, si hay un cambio de interés, pues ¿qué habrá que hacer? Porque esto hay que tener cuidado. Por ejemplo, borro y os digo, por ejemplo, bueno, si es diferida, pues por ejemplo, bueno, lo voy a hacer con el cambio de interés, porque ya ahí va una diferida de por medio. Imaginaros, 100 por 1,05, 100 por 1,05 al cuadrado, 100 por 1,05 al cubo, 100 por 1,05 a la cuarta. Vale. Y ahora os digo, por ejemplo, los 4 primeros años, un 4%. Y a partir de ahí, un 6%. ¿Vale? Y os pido a infinito. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Q es menor que 1 más i o es mayor que 1 más i? No te voy partiendo, ¿no? Te voy partiendo. Que muchas veces miráis y decís, como la IVA es 4% y la razón es 1,05,
pues estoy en el caso Q mayor que... No, es que eso es... El infinito empieza en el 4. A ver, me explico, empieza en el 0, pero yo voy a partir la renta obligatoriamente porque hay un cambio de interés, ¿no? Entonces, como tengo que romper aquí, yo tengo que coger por un lado esta y por otro lado esa, ¿vale? Entonces, realmente el que me interesa saber si es más grande o no es este. Entonces, Q, que es 1,05, es menor que 1 más I, que es 1,06. Entonces, ahí sí podríamos aplicar, ¿vale? Y la primera parte, ¿por qué podemos aplicar? Porque no es perpetua. Esa es temporal. Y estaríamos en el caso Q igual a 1,05, que es distinto de 1 más I, ¿vale? Luego, ¿cuánto vale infinito? Pues a infinito valdría 100 por 1 menos Q, 1,05 elevado a N, que son 4, por 1 más I, que es 1,04 elevado a menos 4, a partir de 1 más I menos Q, eso ya estaría en 0, ¿vale? Y ahora más. Y ahora nos queda la renta perpetua. Este sería el A sub 1 que yo os hablo entrecomillado, sería más 100 por 1,05 elevado a 4, este es el A sub 1, partido 1 más I menos Q, es decir, 1,06 menos 1,05, esto estaría en 4 y habría que llevarlo hasta 0, pues multiplicando por 1,04 elevado a menos 4, ¿vale? Y eso, a la hora de meterlo en la plantilla, pues también tendríais que hacer un condicional para el infinito, ¿vale? Ahora tendríais que decir, si Q menor que 1 más I, vamos, os lo hago, ¿vale? Ahí pondríais ahora, imaginaros que queréis poner aquí A infinito, ¿vale? A infinito. Y pondríais igual a, si Q menor, Q menor que 1 más I, si Q es menor que 1 más I, punto y coma, y ahí ponéis el resultado, que sería A sub 1 partido por 1 más I menos Q. 1 más I menos Q, ¿vale? Espera, punto y coma. Y ahora ahí tenéis que poner no tiene sentido financiero o infinito, ¿vale? Eso se pone entre comillas porque es un texto. Ponéis infinito. Infinito. O no tiene sentido financiero. En las comillas, cerráis el paréntesis del condicional, ¿vale? Pero y fijaros que la Q es 1,08, en la I es 5%, me dice que no tiene sentido, ¿veis? Si le pongo aquí, por ejemplo, el 9%, pues sí que me calculo el valor, ¿lo veis? Así que todo esto también lo vais a tener en una plantilla que os voy a subir, que está aquí, la geométrica, ¿vale? Ahí está la geométrica, ¿vale? Entonces, ¿veis cómo está también hecho con el condicional en la perpetua? ¿Vale? Y ahí tenéis, si Q es menor que, pues se pone, si no, pues se le pone el comentario que siempre tiene que ir entre comillas, ¿de acuerdo? Para que salga. Y ya está, ¿vale? Bien, pues lo vamos a dejar aquí, porque ya sería meternos en las rentas no uniformes,